Bueno, hermanos, en este día vamos a compartir algo sencillo que es muy útil para nuestra vida porque va a estar de acuerdo a lo que Dios nos pide. Así que le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 17. Ahí en la mayoría de las Biblias lleva por título La nueva vida en Cristo. ¿Cómo es que debemos marchar ahora que estamos cerca del Señor? ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros en algunas situaciones? La palabra siempre tiene una respuesta para cada situación que nosotros enfrentamos. Y acá vamos a encontrar unos consejos que da el apóstol Pablo para que nuestra vida sea un poco más sencilla, sin tantas luchas internas, sin tantas problemáticas, porque a veces nuestra forma de ser, nuestras costumbres, nos llevan a tomar malas decisiones. Entonces la palabra nos va a aconsejar cómo corregir ciertas situaciones en nuestra vida y tener un cambio real y verdadero como el que tiene que pasar. Efesios 4, entonces, versículo 17, vamos a leer. Y el apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Éfeso esta carta y les dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El último versículo es mortal. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando nos pone esta imagen y nosotros reflexionamos en cuanto a lo que nos perdonó Cristo, no podemos seguir en un estado de enojo, porque nos confronta a aquel que sí podía acusarnos, que sí podía condenarnos, que tenía todos los argumentos a su favor
porque nosotros metimos la pata hasta el cuadril y un poquito más. Nos enterramos, nos hundimos en el pecado. Y sin embargo dice la palabra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor y es perdón. Por lo cual cuando la palabra nos aconseja y nos trata de encaminar a lo que Dios quiere en cuanto a lo que es el perdón, es que nosotros no perdonamos muchas veces por el hecho de que nos duele, nos lastima, me hirió, no puedo soportarlo. Pero Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mientras nuestra carne esté bien despierta, no podemos. Pero cuando Cristo está en nosotros, el perdón tiene que fluir. ¿Sí? Con esto no decimos que vamos a perdonar todas las cosas. No. Decimos que todo aquello que a nuestra vida nos causa un problema, nosotros tenemos que hacernos el favor a nosotros mismos de perdonar. Porque dando perdón, sacamos de nuestros hombros un montón de peso. Y podemos nosotros permanecer firmes en las cosas del Señor. Bueno, empezamos de atrás para adelante. Pero bueno, justo hoy no vinieron los que necesitaban esta palabra, así que bueno, usted después se la comparta a ellos, ¿no? Porque siempre decimos, ese era para el que estaba. Bueno, estamos nosotros, que nosotros vamos a utilizar esta palabra y bueno, se la vamos a compartir. Vos no sabés, esto era para vos, porque yo estoy re bien en esto, pero vamos a desarrollarlo un poquito para que se lo podamos compartir bien. ¿Sí? Bueno, entonces dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea que es como que es una necesidad que tiene que verse en nosotros, ¿no? Pone al Señor delante como para dar autoridad. Ya Pablo tenía autoridad porque Pablo era reconocido, sabían quién era un varón que servía a Dios. Pero ahora le está diciendo, requiero en el Señor. Esta prioridad no solamente es un consejo que doy yo, sino que es un consejo que el Señor demanda de aquellos que son fieles a Él. En la NTV dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Les voy a pedir que ustedes estén atentos a esto. ¿Y qué era? Lo que le decía es que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Que no andemos nosotros como el resto de la gente que está en el mundo, porque vemos hacia dónde van, sin un rumbo, sin fe, sin esperanza, peleándose por lo material, tratando de sacar ventaja en todas las cosas. Bueno, nosotros ya no podemos estar en la misma situación. Nosotros ahora, Dios ha hecho una obra en nuestras vidas y el Señor requiere que haya un cambio en nuestra vida. ¿Qué cambio? Que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Y por qué están así? El versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya nosotros hemos rendido nuestra vida al Señor, por lo cual ya no podemos tener esa misma mentalidad que tiene el resto del mundo. Hoy tenemos que ser distintos, ¿sí? Por eso es que Pablo comienza esta parte, esto pues digo y requiero en el Señor. Con la autoridad del Señor es que les estoy pidiendo esto.
el mundo está cada vez más duro en su corazón. La gente está cada vez más lejos de Dios. Hoy en día tienen la facilidad de expresarse y se expresan con dureza, blasfemando, enojándose, insultando y sobre todo atacando todo lo que sea de parte de Dios. Bueno, el mundo está así, pero nosotros no podemos estar de esa misma manera. Sigue explicando un poquito cómo está la situación de aquellos que están lejos del Señor. El versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta clase de actitud la vemos a diario en un programa de televisión, en un programa de radio, en lo que sea. Pareciera que el doble sentido tiene la prioridad. Es más vivo, es como que se expresan de esa manera y quedan que son los más vivos de todo, ¿no? Pero es la bajeza que está en las personas, porque han perdido toda sensibilidad. No importa que haya una mujer, no importa que haya chicos, no respetan a los ancianos, todos quieren hacerse ver y notar, y mientras más hablen, pareciera que tienen más seguidores o más personas que apoyan eso. No puede pasar eso en nosotros. Nosotros estamos llamados a algo distinto. Y todos aquellos, voy a utilizar una palabra que utilizaba un predicador que escuché en una oportunidad, decía: el usuario del altar, porque a veces decía que los que predicaban o estaban detrás de un púlpito eran usuarios de ese lugar y lo utilizaban. Pero también decía que para poder usarlo había que tener ciertos requisitos. A veces, como usuarios del altar, nosotros nos rebajamos a las cosas de este mundo, a las formas de hablar, a la forma de vivir, a la forma de pensar, y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros hemos sido llamados a santidad. Por eso en este tiempo lo que Dios está requiriendo de su pueblo es santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Si no hay santidad en nuestra vida, es una doble vida. No podemos llevar una vida que agrade a Dios y estemos tomados de la mano del diablo. No. O pertenecemos a uno o a otro. La carne no puede prevalecer sobre el espíritu. Entonces, por eso esta serie que venimos viendo los días domingos en cuanto a todo lo que sucede en nuestros miembros. Debemos llegar a un momento donde en nuestra vida la santidad se vea. ¿Y cómo se ve? Bueno, la santidad comienza en nuestro interior, aquí adentro. La santidad se va a ir expresando con las acciones, con las cosas que nosotros hacemos. Entonces, estamos en un mundo donde a lo bueno llaman malo y a lo malo lo desprecian porque no, eso no es bueno. Tenemos que tener cuidado de no caer en esas cosas. Porque la gente que lo describe aquí dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aclara el apóstol en el versículo 20 diciendo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no podemos rebajar nuestra vida a las costumbres de este mundo por el hecho de que nuestro Señor
pagó un precio muy alto para limpiarnos de toda la corrupción de este mundo. En la Dios habla hoy, dice sobre el versículo 20, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Él no nos rescató, no nos llamó, no nos apartó para que nosotros volvamos atrás. Para que volvamos a la vieja costumbre, a hablar mal, a insultar, a tener malas acciones, a mirar cosas fuera de lugar, a hacer algo que desagrada a Dios. No, nosotros hemos sido comprados por el Señor para pertenecerle a Él. Y me gusta como lo dice en esta versión, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. No estamos llamados a vivir de esa manera. Cristo se ha dado a conocer a nuestras vidas para rescatarnos de este mundo. Por eso es importante que nosotros cambiemos la mentalidad. La mentalidad de cada uno de nosotros tenemos que hacer ese clic que necesitamos, donde entendemos la realidad de qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué cosa nos sirve para avanzar y qué cosa tenemos que dejar a un lado porque nos está deteniendo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Este versículo de pronto nos confronta. Sí, es verdad. Nuestra relación con Él, que decimos. En la Dios habla hoy, dice así: pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Otra versión dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. No podemos volver atrás por el hecho de que si hemos sido enseñados por Él, tenemos que vivir conforme a aquel que nos enseñó. Conozco muchas personas que dicen: yo conozco a Jesús, pero sus actos hacen todo lo contrario. Demuestran que no conocen al Señor. Desde golpear a la esposa, a los hijos, emborracharse, pero después el domingo están siendo usuarios de un altar, de un púlpito, enseñando o corrigiendo a otros qué cosas hay que hacer. ¿Cómo es esto? ¿Quién es el que permite todo esto que pase? Es que a veces el hombre engaña a las personas, pero a Dios no lo puede engañar. Dios conoce perfectamente, por eso dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y debemos ver qué estamos sembrando nosotros en nuestra vida. Porque todo lo que hacemos va a repercutir en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestro hogar y en todo alrededor. Por eso es importante ver cómo voy marchando. Está bien en el hogar, hay paz, hay tranquilidad. Mis hijos están atentos, son receptivos a los consejos, a las cosas de Dios. Cuando les llamo la atención, obedecen. ¿O qué pasa? Hay algo que hay que corregir, y a veces lo que hay que corregir comienza por nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y hemos aprendido de un Cristo que hace milagros, que transforma. ¿Sí? Y muchos esperan los milagros y las cosas que Dios haga, perfecto. Pero el mayor milagro que puede pasar es que nosotros cambiemos. Que nosotros seamos transformados.
eso tiene que pasar en nuestras vidas. Mientras más rápido nos rindamos al Señor, más rápido se arreglan las cosas. Más rápido se soluciona todo. Bueno, entonces, versículo 22. Sigue el consejo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahí entramos en las cosas, ¿no? Porque todos tenemos un pasado, todos tenemos algo que hemos vivido que de pronto nos amarga, nos entristece y quisiéramos tener un botoncito para apretar y volver al pasado para tratar de corregir eso. ¿Y cómo hacemos para eso? Bueno, el consejo que da Pablo es esto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, nosotros debemos aprender a que la corrección que tengo que hacer es aquí y ahora, este día, en este momento. Porque es lo que tengo yo ahora. Ninguno de nosotros tiene el pasado en sus manos. Solamente tiene un recuerdo. Ni tiene el futuro porque no sabe lo que va a venir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la mejor decisión ahora, en este momento. Tengo que tomar la decisión de corrección, de producir un cambio. ¿Y cómo lo hago? Bueno, si me decido buscar de Dios, de acercarme a Dios, tengo que aprender a hacer esto. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos tenemos un viejo hombre. Todos tenemos unas viejas mañas que están ahí, cosas que están aferradas. Es lo que estamos viendo los días domingos. Esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Despojados. Cuando habla aquí Pablo de despojados, está haciendo referencia a como si tuviéramos un saco o una campera puesta. Bueno, dice, sáquensela. Quítensela. Esa prenda de pronto puede causar molestias y un peso. El viejo hombre trae simplemente tristeza, amargura, dolor y nada bueno. Y tenemos que hacer algo, sacarnos eso. ¿Sí? Escucho muchas personas que dicen, bueno, yo soy así. No somos así, porque la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Pero yo soy así. Si sos así es porque querés ser así. Porque realmente no cambiaste. Por eso Pablo dice, despojaos del viejo hombre, sacaos, sáquense eso. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Y cuando dice deseos engañosos, está diciendo que hay deseos, que por ahí tendrán la mejor intención, pero son engañosos. Porque lo mejor está en Dios, no está en nosotros. No está en nuestra naturaleza buscar las cosas buenas. No está en nuestra naturaleza hacer cosas buenas. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y se nos van los ojos, se nos van las manos, se nos van las palabras, se nos va la mente, como si nada. Por eso es que tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos acorde a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Y es un deseo engañoso. Pero yo no le hago mal a nadie. Esto es una pavada. Cuando yo quiero, lo dejo. ¿Sí? Y así comienzan a hundirse de a poquito. Así llega un momento donde la persona dice algo y después tiene que decir otra cosa para tapar eso y después otra para tapar. Y llega un momento donde ya nada tapa, ¿no?
cuando de pronto miramos algo en los celulares y ya miramos ahí, miramos y miramos. Dice la palabra que el ojo no se cansa, no se sacia, siempre pide más. Y después de todo eso está la culpa. ¿Para qué habré hecho esto? ¿Cómo puede ser? Satanás comienza a trabajar con todo eso. Por eso es que no tenemos que darle lugar al enemigo. Y son deseos engañosos, que de pronto nos presentan un momento de satisfacción, de alegría, de pasarla bien, pero nos engañó. Porque al final el sabor es amargo. Lo que queda va a ser culpa y no avanzamos en nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y una cosa interesante también es lo que dice el 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente no puede ser igual. Nuestra mente tiene que cambiar. En la NTV dice, y en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Interesante cómo lo presenta. Renueve los pensamientos y las actitudes. A veces tenemos actitudes fuera del lugar. Y estas actitudes de pronto no agradan a Dios. No agradan a otros. Y bueno, yo soy así. No es yo soy así. Le sale la tita Merelo de adentro y no. Tenemos que cambiar. No puede ser. Entonces, si me despojo del viejo hombre, si renuevo la mente, dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Saben que Dios ha creado una forma en que usted se conduzca, una manera acorde a su vida para que usted pueda cumplir todo? Porque muchas veces decimos, es difícil el Evangelio, no se puede todo, siempre nos falta algo. Sí, mientras no nos rindamos, siempre nos va a faltar algo. Pero que si no soltamos lo que tenemos, jamás vamos a poder recibir algo nuevo. Y lo bueno de esto es que está la posibilidad para cada uno de nosotros ser una nueva criatura. Dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La NTV dice, póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. No está en nosotros esa naturaleza, está la naturaleza en Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos como Él. La idea al crearnos fue hacernos a imagen y semejanza de Él. El pecado nos degeneró, nos transformó, hizo estragos en nuestra vida. Y ahora tenemos la posibilidad de volver a esa naturaleza. Pero nos aferramos, nos agarramos a las cosas del viejo hombre, del pecado. Bueno, Dios tiene el plan de cambiarnos, totalmente. Permitámosle a Él que nos cambie, nos transforme. ¿Sí? Ya vamos terminando. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Entonces sabemos que la mentira está mal, ¿no? Que siempre cargan a los petizos porque si la mentira tiene pata corta. Pero no es simplemente eso. Es a veces que cuando mentimos ya llega un momento que nadie nos cree, ¿no? Y qué feo cuando perdemos credibilidad. Que nos miren, nah. Y se dan media vuelta y se van. No. Tenemos que tener
una manera de hablar. ¿Cómo? Hablar en verdad. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, eso ya hablamos un poquito. Pero justo los que se enojan no vinieron. Así que, airaos, pero no pequéis. O sea, de vez en cuando se nos sube, nos enojamos, ¿sí? Pero el tema está en no pecar. Podemos enojarnos, porque estamos en este mundo y hay distintas situaciones que nos van a llevar a enojar. Podemos enojarnos con otras personas, podemos enojarnos con nosotros mismos, podemos sentirnos frustrados. Está bien, es una manera donde nos expresamos. Sí, pero tenga cuidado de cómo es esa expresión, porque tiene que ser de una manera que no peque, ¿sí? Y si se enoja, bueno, enójese, pegue la vuelta, trate de calmar, bajar las revoluciones, pero no empiece a insultar, no empiece a gritar, no empiece a tirar cosas, no empiece a hacer cosas, porque eso lo hacía antes tal vez, ¿no? Antes por ahí había gente que rompía cosas y contentos estaban los que vendían platos, porque ahí se enojó de vuelta, le voy a traer otra docena más porque cuando se entere de lo otro, ¡wow! Y él juntaba plata nomás porque sabía que rompían todo. No, airaos, pero no pequéis. Y una cosa interesante, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La NTV. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Uy. ¿Saben qué? Controlados somos medio descontrolados. Pero si nos controla el enojo, ¿cómo somos? No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. O sea, ¿cuánto tiene que durar el enojo? Un día. Antes que llegue la noche. Claro. La idea es que para llevar una vida en paz, ¿sí? Lo máximo que puede pasar es que cuando se ponga el sol, antes de que usted vaya a recostar su cabeza, antes de que usted vaya a dormir, ya esté solucionado el problema. No tiene que haber enojo. ¿Por qué? Porque eso le va comiendo la cabeza y está enojado y me va a escuchar. Y me va a escuchar y sí, pero ya le había escuchado. Ya habló y ya dijo y me acordé de tal cosa. es que sí, es que el enemigo va a empezar a traer cosas a la memoria y por eso fue que, y bueno, y entonces, y esto, y se le hizo una bola de nieve que era algo sencillo de solucionar y se transformó en algo que de pronto no se pudo. ¿Por qué? Porque mientras más dejemos el enojo en nuestro corazón, más difícil se va a hacer solucionarlo. Entonces el consejo que da la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No alargue la situación. ¿Por qué? Porque del enojo va a pasar a otra situación, que es donde se forma la raíz de amargura. Porque mientras el enojo está escondido ahí, eso va echando raíces. Y va a ir creciendo, es como si fuera una plantita que se riega con malos pensamientos y crece muy rápido. Y cuando hay amargura, se desparrama y no hay... El enojo era una cosa, pero ya después la amargura, no hay cosa que le venga bien. No hay cosa que lo agrade. Que si sale, que si entra, que si pone algo ahí, que si lo saca, que... Y no saben cómo... ¿Qué hacemos? Bueno, entonces... Eso a veces porque estamos amargados. Por eso es necesario que nosotros, antes que se ponga el sol,
Señor, acá estoy. Yo tengo este problema. Esto me está comiendo la cabeza. Arregle la situación. Pida perdón. Y acepte también el perdón. Y ahí puede comenzar a tener paz. De lo contrario va a estar inquieto. Y es importante esto porque justamente el versículo 27 aclara por qué si usted se acuesta con enojo, ¿qué va a pasar? Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Porque él está esperando ahí que surja algo, algún problemita para venir a llenarle la cabeza. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos quitarle terreno al enemigo para que no gane ventaja. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos? Vamos bien para después contarle a los que no vinieron. Sí. Sí, sí. Lo anotó todo. Yo sí lo grabé, después te lo paso. Sí, sí, lo estamos grabando, así que no se hagan problema. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Siempre es bueno ayudar a aquellos que necesitan. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, pues ya nosotros somos santos, no hay, ¿no? Ya no salen para las malas palabras de nosotros. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, nosotros somos personas ya santas, apartadas para Dios, y de nosotros no sale ni una mala palabra, ¿no? Solamente salen palabras que son para edificación, como dice acá, ¿no? Hay gente que de pronto no tiene la capacidad de decir algo que edifique, ¿no? Hay gente que de pronto no, todo está mal. Y usted sigue pidiendo consejos, preguntando, ¿qué te parece? No, si esto es para qué, vos te metés en cada cosa, vos sola se te ocurre hacer esto. Bueno, esa gente de pronto no tiene la facilidad de edificar. No aprendamos de ello, nosotros aprendamos de la palabra. La palabra nos dice que nosotros tenemos que animar a las personas, ¿no? Y acercarnos a alguien y decir, che, qué bueno lo que estás haciendo, gracias por lo que compartiste, qué bueno es lo que estás haciendo, gracias por esa oración, gracias por... ¿Saben qué importante es para algunos que alguien apruebe lo que está haciendo? Lo edifica, los anima, les ayuda a seguir adelante. Aprendamos a hacer eso, no a quedarnos con la... Sí, te faltó tal cosa. Ya venía bien, pero... No, tratemos de edificar, de ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque si no, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. A veces contristamos al Espíritu con nuestras acciones. Siempre miramos el detalle, las cosas, juzgamos, no alentamos, no animamos, y contristamos a otros que también son sellados con el mismo espíritu, tienen el mismo espíritu. Por eso, hermanos, tenemos que darle a ellos el aliento que necesitan. ¿Cómo tengo que hacer para alentar a alguien? Bueno, haga lo que a usted le gustaría que le hagan a usted. Dele una palabra. Che, ¿sabes que estaba orando por vos? De pronto alguien va a decir, bueno, alguien está orando por mí. Tomás, estaba pensando en vos y se me pasó este versículo, Tomás, te lo doy. Y darle una palabra. ¿Saben qué importante es eso? 31. Y ya terminamos, quedan 2. Quítese de vosotros toda amargura,
No hay. Listo. Enojo. No, no hay. Acá dice ira. Era ya un poquito más que el enojo. Ya ira es algo que está más subidito, ¿no? Bueno, pero ira no hay, tampoco. Gritería. No, mirando así no son de gritar, ¿no? Sí, me dice, no, te estoy ayudando, te estoy diciendo que no. Sí. Bueno. Y vuelve a repetirse, y maledicencia, ¿no? Que de pronto, en lugar de bendecir, maldecimos. Decimos cosas fuera de lugar. Y toda malicia. ¿Puede haber malicia en un cristiano? Porque recordamos una cosa, que esta es una carta a un cristiano, a hermanos de la iglesia. ¿Puede haber malicia? A veces hay ciertas formas que están mal. La NTV dice así, este mismo versículo: líbrese de toda amargura, furia. Oh, está furioso el hermano. Enojo, palabras ásperas. La lengua como lija tenía. Estaba bravísimo, ¿no? Calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Sí? Mala conducta. Malas acciones. Bueno. Puede ser que suceda eso en la iglesia de allá, de África, que están... Pobres, siempre le mandamos a los de África. Sí. Ya van a venir. Bueno, en Groenlandia, que son más fríos. Ellos deben decir, allá en Argentina, bueno, ahí. En la iglesia de Groenlandia, que son fríos ahí, bueno. Puede ser que suceda. Por eso les quítese de vosotros, ¿sí? O sea que lo tienen que sacar. Y termina el texto, el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿por qué tiene que haber un cambio en nosotros? Porque Cristo ya hizo todo para que eso suceda. Pero ¿por qué no cambiamos? Porque yo todavía noto que hay cosas que no cambié. Por eso el consejo es: quítese de vosotros. Ustedes tienen que poner la voluntad y el deseo de cambiar. Ninguna persona cambia si no quiere. Cada vez que voy a orar por una persona que está con un problema espiritual, he tomado la decisión últimamente de primero aclararle bien y preguntarle: ¿vos querés ser libre? ¿Realmente querés ser libre? ¿Querés cambiar tu vida? ¿Y por qué tuve que hacer esto? Porque he orado por muchas personas que se volvieron atrás, y la palabra dice que de pronto una persona que de pronto el Señor hace una obra y es libre, si no persevera, esa persona va a alejarse, y una vez que se alejó del Señor, dice que el espíritu vuelve, y al encontrar la casa barrida, limpia, pero sin alguien dentro, busca 7 espíritus peores y vienen otra vez. Y el estado de la persona es peor que al principio. Hay muchos que están peor, porque en realidad no han querido cambiar. Y la obra que comenzó el Señor, ellos no la guardaron, no permitieron que el Señor obrara, y vino peor la situación. ¿Qué queremos nosotros para nuestra vida? Necesitamos cambiar. Y ese cambio comienza con mi decisión. Yo decido. Y cuando decido hacer ese cambio, el Señor me va a ayudar. Pero no quiere decir que yo no tenga que todos los días guardarme de no hacer tal cosa. Porque todos los días va a venir el anzuelito
para tratar de engancharme, para llevarme a volver a ese viejo hombre. Entonces todos los días tengo que rendirme al Señor. ¿Sí? Así que estos consejos que nos da el apóstol Pablo, que usted se los tiene que comunicar justamente a los hermanos que no vinieron, bueno, ojalá que les sirvan y podamos ver en nuestra vida un cambio, el deseo de Dios que todos lleguemos a ser transformados, cambiados como Él tiene planeado, ¿no? Como Él quiere hacer en nuestra vida. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a masticar esta palabra, a pensar en ella, a meditar y después a aplicarla. ¿Sí? Porque por ahí hay un detallito que necesitamos corregir. Sobre todo en lo que es el enojo, la ira, porque ahí el enemigo tiene ese lugarcito, esa puertita que, buenas, acá llegué yo, puedo hacer algo. Y nosotros no queremos que nuestra casa pase por esa situación. No queremos que el enemigo tenga autoridad para hacer algo. Entonces, arreglemos la situación. ¿Sí? Póngase en pie, vamos a orar a nuestro Dios.